Bueno, ¿se quiere presentar? Con todo gusto. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es René Vicente Casas. He nacido aquí en San Salvador de Jujuy ya hace algunos años o tal vez décadas. Pero estamos aquí y vamos a seguir aquí. Me he recibido de abogado. He ejercido la profesión, estuve en la función pública algunas veces, un par de veces, y en los últimos años un grupo de jóvenes como ustedes me llevó a la vida política que me gusta mucho y que la había vivido desde la niñez también. Ahí vamos a indagar un poquito más en eso, pero vamos a ir desde el comienzo, de dónde comenzó todo. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia fue aquí en San Salvador de Jujuy. Nací en el año 1949 y hice los primeros estudios, los primeros 2 años, digamos, en la escuela Pucarita que hoy existe. Yo nací en la calle Belgrano, así que la escuela Pucarita me quedaba muy cerca. Y cuando a los 2 años de estar, la familia se trasladó a vivir a Bolivia. Vivimos en Cochabamba y yo era un niño, tendría 7 años cuando fuimos. Allí estuvimos casi 2 años también, fui a la escuela. Volvimos en el año 1958 y concluí los estudios primarios aquí en la escuela, en el Colegio del Salvador. ¿Qué tal El Salvador como colegio? Muy lindo. Un buen colegio. Muy lindo. Bueno, vamos a indagar un poquito más en cómo es, digamos, en la vida de un político. ¿Se considera político? Sí, usted es un político. ¿Está mal decirlo o no sé? Lo digo. Estamos dedicados a la vida política. Ah, bien, qué distinto. Estamos dedicados a la vida y vamos a seguir. ¿Cómo decidió su formación en lo académico? Yo terminé la escuela secundaria también en el Colegio Salvador aquí en Jujuy. La escuela secundaria era el lugar donde discutíamos, pensábamos, hablábamos qué iba a ser nuestra vida. Entonces el grupo de compañeros que teníamos en 5º año nos íbamos a estudiar, otros a trabajar. Yo tenía pensado seguir abogacía. Mi padre había estudiado en la Universidad Nacional de La Plata y se había quedado enamorado de la universidad y de la ciudad. Entonces cuando pudo comprar una casa lo hizo. Y de modo que yo fui a esa casa. Para un estudiante universitario en esa época, tener una casa en la ciudad donde estudia es tener la mitad de los problemas resueltos. Entonces yo fui allí y allí me encontré con un mundo hermoso, desconocido para mí, para la época. Yo rendí el examen de ingreso a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata en el verano de 1969, es decir, enero, febrero y marzo. Sí. Hicimos el curso de ingreso rindiendo a fines de marzo. Y me encontré con un mundo precioso, me encantó. Entonces allí ya me di cuenta que lo que me gustaba era eso. Y seguí. A los casi 6 años me recibí de abogado y volví a la ciudad de Jujuy, donde vivo desde entonces de manera ininterrumpida. Es decir, ¿cómo fue que se dio la formación académica? Y bueno, había quizás una inclinación, pero también había un gusto adquirido a través de la percepción. Yo estoy hablando de la década de los años 60, donde Jujuy, no sé si tendría 200 abogados en la provincia. No sé si eran 200. Hoy creo que son 3, 4 mil, no sé. La lista de abogados inscritos en el colegio de abogados. Y la percepción era ver a los abogados, como los médicos, como los dentistas que teníamos de vecinos en la casa, en la familia, y me gustaba mucho. Me gustaba mucho y veía en ellos, en los abogados me refiero, la posibilidad de saber expresar y explicar
los acontecimientos que ocurrían en la vida de relación de ellos, que era un mundo muy limitado, es decir, era un hermoso mundo, pero limitado en relación a lo que es ahora, que se abrió tanto a través de la comunicación, menos mal, ¿no es cierto? Pero eso quizás haya obrado en mi intelecto de entonces para decir me gustaría esto, y por supuesto mis padres no me dijeron nada respecto de la decisión que yo tomaba. Por supuesto no se habló dónde iba porque la casa ya estaba esperando la plata. Estaba todo destinado. Todo destinado, decidido y acompañado por Dios. Bien. Si usted tendría que explicarle a un adolescente qué es un político, ¿cómo se lo explica? ¿O quién es un político? Un político es una persona que se va a dedicar a la vida pública, que tiene que tener en cuenta que en esa vida pública la vida privada la tiene que reducir mucho a un aspecto cada vez más pequeño. Existe la vida privada y no la tiene que descuidar. La vida privada me refiero a la familia, no la tiene que descuidar. Ahora, sobre todo es una persona que tiene que llegar a la función pública con la idea de mejorar las condiciones de vida de la sociedad o tratar de hacerlo. Tiene que tener la idea, que después se plasmará en un proyecto, de mejorar la vida de la sociedad. Un político también es una persona que va a sufrir mucho. Bueno, de hecho a eso va la siguiente pregunta, digamos, porque supongo que ser una persona dedicada a la vida pública tiene sus pros y sus contras. Sí, todas las cosas tienen sus pros y sus contras en la vida del hombre. Todas. Sí, es verdad. Todas. Pero... ¿A usted le gustan más los pros que los contras? ¿O los contras, o son poquitos contras? ¿Cómo puede definirlo? Es humano pensar que a todos nos gustan los pros. Los pros en el sentido de estar a favor de. Sí. Pero hay que aceptar los contras también, ¿eh? Sí. Hay que aceptarlos. Entonces... supongo que son picantes los contras. Muchas veces sí. Entonces, ¿a qué me refiero con esto que acabo de decir? Me refiero a que la persona que decide la vida, hacer de su vida o en su vida una actividad política, es una persona que se debe a todos. Es una persona que todos los días tiene que pensar en todos, no en la persona aquella fulano sutano. Pero también es una cosa que les voy a comentar y que ya la sabemos todos. En la vida política muchas veces se pierden amistades. En la vida política muchas veces se pierden familiares. Hay que estar dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Esto no es un invento que lo venimos a ver en la mañana de hoy. Porque la historia nos lo dice que así tiene que ser. Los griegos, ¿por qué trabajaban cuando se dedicaban a la vida pública? Por el bien común. Y el bien común muchas veces hace perder esas personas, esos amigos entrañables que a lo mejor uno tiene, o que uno pensaba que eran amigos y entrañables y no lo eran. ¿Usted perdió muchos amigos? No. Algunos sí, no tanto como muchos, pero otros, otros que se han alejado porque habrán entendido mal situaciones que el gobernante o el funcionario no ha podido o no ha sabido solucionar. Que un político es como un ser superior al ciudadano. Uno tiene pensamiento, alguien que no está metido en la política tiene ese pensamiento. Uno va al barrio y la gente del barrio piensa eso. ¿Usted qué piensa? No es así. No es así. No debe ser así. Pero pasa. Sí. El político es una persona que ha dedicado su vida o una parte importante de su vida a lo público. Entonces tiene que estar al servicio de lo público. Pero distingamos bien las cosas. Una cosa es que venga una persona llamada desconocido, integrante de la sociedad, conocido o lo que sea, y pida algo que no debe pedir. El político tiene que tener la frialdad para contestarle que no. Pero hay personas, o hay una persona, o dos, o tres, o muchas, que queremos mejorar la seguridad. Darles un lugar que trabaje, junto con alguien del gobierno.
Ustedes que son vecinos, integrantes de la sociedad, vengan a colaborar, desinteresadamente. Involúcrense. Ese es el trabajo de... Una de las facetas. Una de las facetas. Argentina está en una situación muy delicada. Sí. No la va a sacar una persona. No la va a sacar un partido político. No la va a sacar un dirigente. La va a sacar todos, o esto va cada vez peor. Una decisión más grupal, más de sociedad que de elegir a un representante o no. Sí. Sobre todo una cuestión de que tenemos que cambiar muchas cosas, ¿no? Muchos aspectos culturales. Bueno, yo cité recién a los griegos. Quizás los incas, el imperio inca, tenían varios principios, pero tenían tres principios fundamentales. Tres principios fundamentales que me gustaría, y lo voy a decir varias veces a esto, no solo aquí sino en otros lados. Tres principios sencillos y fundamentales: no robar, no mentir y no estar ocioso. Bueno, por ahí tenemos que empezar. Bien, ese es el comienzo. Por ahí propongo que empecemos. Fue el imperio inca, ¿eh? Es verdad. Y no era un imperio belicoso, no era un imperio que amaba la guerra. No, claro. Tenían sus ejércitos que parece que no eran regulares. Y bastante más cercano a nosotros también. Y aquí, bueno, todo lo que nosotros hemos heredado de ellos podríamos recordarlo algún día y ponerlo en práctica. ¿Cómo es la política acá en Jujuy? ¿Es distinta a la del país? No, Hablando a nivel nacional. No escapa a las culturas de las comunas políticas de Argentina, no en absoluto. Porque viste que siempre la gente dice, no, pero es que Jujuy es otro país, se maneja totalmente distinto, pensás que no, la política acá en Jujuy estaba... Yo también escuché eso, es otro país, es otra cosa, pero cuando necesitamos algo, hagamos, ¿no? Sí. ¿Y a dónde? Bueno, allá. Entonces, muchachos, no, es decir, ¿cómo es la política aquí en Jujuy? Y la política se ha ido alejando de los problemas de la gente. Se ha ido alejando de los problemas de la gente. Vos decías recién, el político del barrio. Yo he vivido en Jujuy donde el gobernador andaba caminando por la calle. Eso nunca he visto, o por lo menos yo tengo 20 años. Yo he vivido un Jujuy donde íbamos a un espectáculo cultural en la Federación de Básquetbol que está aquí, y si alguno empezaba a discutir, el gobernador se ponía de pie y se acababa la discusión. Es decir, era el ejercicio de la autoridad desde el prestigio. Exactamente. ¿Y cómo se consigue el prestigio? Quizás como los griegos, quizás como los incas, pero lo tenían. Y esos gobernadores que yo he visto caminando por la calle, cuando se han muerto y había que abrir el juicio sucesorio, apenas tenían una casa. Claro, era un ciudadano más. Y que quizás quedaban algunas deudas, algunas cuotas del banco para pagar. Y Eso se perdió hoy en día. parece que sí. Hace rato se perdió. Parece que sí. Se perdió hace bastante tiempo. Parece que sí. Ese es el prestigio, perdón, cierro con esto. Ese es el prestigio que se ponían de pie y cargaban detrás de ellos el prestigio de su vida. Y que lo vimos después cuando abrieron la sociedad. Aquí no nos hemos enterado que los políticos a los cuales tus padres, abuelos han conocido, yo he conocido, han dejado la fortuna. Quizás algunos han dejado alguna deuda para que paguen los hijos, porque no han tenido plata para poder pagar. Eso hace a la dignidad de la persona y a la dignidad de la política. Quiero empezar a indagar un poquito más en el tema adolescente y educación, pero antes vamos a cerrar el tema por ahí político en general. Jujuy evolucionó en estos últimos años.
En términos generales creo que no. En términos generales diría no. ¿A qué me refiero en términos generales? A la política, a la economía, al trabajo, a la gestión política. No me estoy refiriendo solo al actual gobierno, me estoy refiriendo a anteriores gobiernos. Esto no nació de la noche a la mañana. Esto ya viene. Quizás he visto que mejoró desde el punto de vista cultural en varios aspectos que me gustan. Por allí hay manifestaciones del arte, de la cultura, que me agradan mucho. Por ahí me gusta encontrarme con un libro de algún autor desconocido jujeño, ya se largó a la vidriera. Bueno, eso hay que hacer y entusiasmarlos. ¿Les cuesta? A todos nos cuesta. Así veo Jujuy hoy. Bien. Puede evolucionar, sí. Sí. Todo. Debe evolucionar. Debe, es verdad, no puede. Debe evolucionar. Los gobiernos y las sociedades no tienen que ir para atrás. Deben evolucionar, deben mejorar su calidad de vida. Pero como dijimos, no se puede poner responsable a un político, sino a la sociedad. Bueno, esa es una cuestión también, un lindo razonamiento. Que haya corrupción en un país, ¿de quién tiene la culpa? El político. La sociedad que no reclama pacíficamente. Claro, ahí está. Que haya corrupción en una sociedad, sí, los políticos también, los que lo hacen también. ¿Quién tiene la culpa? La sociedad que no reclama pacíficamente. A ver, es que se me ocurren, perdón, porque se me ocurren como muchas preguntas para... Vale. Creo que nunca, es la primera vez creo que me siento una persona dedicada a la vida política, a charlar así, entonces como que tengo muchas preguntas. Adelante. ¿Está mal decidir que un político roba? Siempre que uno va con su abuela, va con su mamá, con su hermano y siempre dicen, no, pero los políticos roban, son mentirosos. El otro día estaba en un curso de locución y me dicen, no, pero este tipo de discursos es discurso político, porque te vende y es mentiroso. Y yo, ¿qué me están enseñando? Creo que en el momento actual que se vive, la pregunta de ¿está bien decir o escuchar si un político roba? Yo contestaría de una forma cómoda para mí, pero le dedicaría algunas palabras después para no quedar en la comodidad. Claro. No está ni bien ni mal, porque hay un ambiente en la sociedad que hay una inocencia también. Nos indica que algo de corrupción pasa. Sí. Algo un poco, mediano, mucho. Hay un ambiente, dedicamos la palabra ambiente, pero hay una realidad, es otra cosa, de juicios de corrupción que no terminan nunca, pero hay otra realidad de corrupciones que no se investigan nunca. Entonces yo diría, para salir de aquella comodidad, estaría bien decir, hay corrupción, y en esto no nos equivocamos, porque hay muchos juicios de corrupción en Argentina. Hay muchas denuncias de corrupción en las que no se investigan. Hay juicios que llegan a la sentencia y no les gusta, claro. Si han condenado a un funcionario público por corrupto, no les gusta. A los rugby de ayer tampoco les gustó. Pero no por eso vamos a cambiar los jueces ni la corte. ¿Está claro? Está clarísimo, está clarísimo. Entonces, bueno, a ver. ¿El político miente? Sí, porque hablamos de corrupción, pero ¿el político miente o no? El político no debería mentir. Es una respuesta bastante inteligente. Pero espera un poquito. Pero sí. Yo puedo hablar de la experiencia personal. Obvio, siempre. No voy a comprometer a nadie en esto. No voy a comprometer a nadie en mi partida al purgatorio o al infierno. No. Ahí tengo que ir solo. Ahí no puedo echar la culpa a nadie. Yo veo que hay políticos que mienten. Escucho políticos que mienten. Cuando un político
dice que la inflación es una sensación, es una mentira que violenta. Cuando un político dice que es un gran político y tiene 2 o 3 denuncias penales de corrupción que no avanzan por alguna razón, es una mentira que violenta a la sociedad. Estoy hablando de hechos que más o menos aparecen como objetivos sin nombrar a nadie, cada uno sabrá lo que hace. Cuando en algún momento se manipulan los índices del INDEC, que fue una oficina prestigiosa, del INDEC argentino, fue una oficina prestigiosa en el mundo entero, desde Argentina. Hay un funcionario, o un político, o un empleado, o lo que sea, o un gobierno, que miente y hace mentir a la institución. Qué gravísimo. ¿Te he contestado la pregunta? Sí. El que nada esconde nada teme. Sí, es cierto. ¿Es verdad? Es cierto. Pero tiene que ver también un poco eso que decías, de que antes un gobernador caminaba por la calle sin miedo. Claro. Ahora no sé Tranquilo. si el gobernador de ahora podría hacerlo. Yo hace mucho que no los veo en la calle. No, yo nunca lo vi en persona, creo. Es más, hay, sin ir al gobernador, del anterior, hay funcionarios públicos. Hay funcionarios públicos. Que no pueden hacerlo. Que no sé si están a la esquina de su barrio. Pregunta a la gente que pasa por la calle por qué y ya te van a contestar ellos. Mejor que yo. Esa ya es pregunta para la gente. Bueno, usted en mayo del 2022 publicó La generación joven que trae nuevas formas de pensar y encarar a la sociedad. ¿A qué se refiere? Argentina es un país en decadencia política, económica, social, y quienes han llevado a esa situación es una clase política dirigente en cuyo lugar, no como dirigente, sino como integrante de la sociedad, lo quiero decir, me encuentro yo. Es decir, le estamos dejando a la juventud un sinnúmero de problemas que nosotros no los hemos resuelto y que muchos de ellos no los hemos querido resolver. Y me animo a decir que la generación que encarna las edades mías, un poquito más arriba, un poquito o bastante más abajo, tampoco las quiere resolver. Entonces yo confío en los jóvenes que tienen ideas nuevas, que tienen ideas que van a ser proyectos para llevar a la vida pública, a la gestión pública. Yo confío en ellos. Pero veo que siempre se dice esto de no lo voy a votar porque no tiene experiencia. Y bueno, entonces le ofrezcamos o le contrarrestemos ese pensamiento que yo también lo escucho. Bueno, prefiero votar a este que no tiene experiencia, porque aquel tiene malas experiencias. Es verdad eso. ¿Tiene experiencia? Sí, la tiene, malas experiencias. Es verdad, no lo había pensado nunca así. Pero no sé si es un pensamiento erróneo pensar, no, él no tiene experiencia, se le va a ir de la mano. No. Yo nunca estuve creo que desde joven siempre me rebelaba internamente de forma pacífica cuando querían, y ahora también, cuando quieren anular a otro, si quiere anular a otro. No nos dejemos anular. Cuando se quiere postergar, cuando no le da. ¿Por qué no dejan entrar a los jóvenes a los partidos políticos? Porque tienen miedo que se los roben, que se los quiten, que se los conquisten. Entonces yo decía, cuando era adolescente o la primera juventud, largaba mis ideas y cuando a alguno no le gustaba decía, pero vos estás en pañales todavía, me descalificaba. No dejemos que nos descalifiquen. No tiene experiencia, prefiero que no tenga experiencia que tenga mala experiencia. No se dejen cerrar las puertas. Cuando yo les digo a los jóvenes, amigos, en las calles, en la política, en las aulas universitarias, vayan, involúcrense en la vida política. Y al por ahí me contestan, hemos ido, ¿y cómo les ha ido? Mal, profe. ¿Por qué? Porque no nos dejaban entrar. Quiere decir que les ha ido bien.
vuelvan, vuelvan. Algún día no se las van a abrir, las van a abrir las ideas de ustedes a esa puerta. Y ahí está el éxito de lo que yo dije en esa frase del año 2022. Eso es a lo que me refiero. ¿Cuáles serían nuevas ideas para usted? Las ideas que tienen los jóvenes, de cómo manejar el mundo, de cómo encararlo. Por ejemplo, yo creo que a los jóvenes, adolescentes, le interesa mucho el tema leyes, ponele. Sí. Porque es algo que se volvió muy famoso, la ley de matrimonio igualitario en el 2010, la ley del aborto ahora hace poquito, en el 2021, la ley de humedales. ¿Esas son nuevas ideas que proponen los jóvenes o son ideas que postergaron los adultos? Puedo contestar libremente, Sí, aunque me digan que no voy a contestarlo. Malas ideas. Malas ideas. Malas ideas. Bien. Las ideas que yo digo son buenas ideas que creo que pueden ser buenas ideas, no que las tengo yo, sino las tienen los jóvenes. Malas ideas porque, bueno, vos lo citaste, yo dedico un minuto, no voy a dedicarle más. Si querés que lo tomemos más al tema, no tengo problema. Matrimonio igualitario no podría haber sido. Debimos haber llegado a la unión civil. Bien. A la unión civil. A la unión civil. Entre dos hombres, entre dos mujeres. ¿Para qué matrimonio? Matrimonio es varón y mujer. Es el derecho natural. Y los que somos creyentes, el derecho divino que nos dice así. Pero se peleaba mucho este tema de la igualdad de derechos. Bueno, que se sigue peleando. Igual lo tienen. Igual lo tienen. ¿Qué derecho le quitarían si fuera unión civil en vez de matrimonio igualitario? Sí, bueno. ¿Cuál sería? A ver, queda abierto el debate, que contesten. Obvio. Si te contestan algún día y me haces llegar el audio y me invitas, vengo y seguimos el debate. Sí. Aborto. Complicadísimo ese tema. No debió haberse aprobado. Ok. La vida la decide Dios. Él dice desde cuándo y hasta cuándo. Bien. Que las 12 semanas, que las 3... Es aborto. Yo publiqué un artículo. Está en mi Facebook también. ¿Cómo se llamaba? Se llama. Ahora me acuerdo. La inexistencia de la ley del aborto. ¿Por qué le llaman interrupción voluntaria? No estoy siendo inquisitivo. Porque no se animan a llamarle aborto. Que es Fuerte. claro. Porque no se animan a llamar, y lo digo yo en esa publicación. Porque es una palabra fuerte. Ley de humedad. Entonces, ya que lo da, diga todo. Anímense. Anímense. Están haciendo esto, anímense. Ley de humedales. Eso me estás ganando. Dígame más. Los campos agropecuarios del país, que hay que cuidarlos más. Sí. Bueno, eso está en la Constitución, ¿no? Eso está en la Constitución en cuanto a los derechos ecológicos, incorporado el artículo que debe ser por allá por el 40 y pico, la reforma de la Constitución Nacional de 1949. La tierra, el mundo, es de todos, es de la humanidad. Es de la humanidad, ese es el concepto. Ahora, si una persona tiene 1000 hectáreas, tiene que dedicarlas a... ¿Cómo va a ser realidad aquel principio que es de la humanidad? Produciendo para la humanidad. No quiere decir que venga la humanidad y se haga cargo de las 1000 hectáreas. No. La propiedad privada tiene que existir. Lo otro es la producción en beneficio de la humanidad. Bien. Ahora, a ver alguna idea que puede quedar para los jóvenes que las tienen ellos. Yo quizás la tomé a esto de ellos. Argentina es un país hermoso. Es un país muy lindo. Nosotros tenemos mucha cantidad de tierras improductivas. Esas tierras improductivas hay que pasarlas a la producción. Entonces, supongamos que una persona tiene 5000 hectáreas. El mundo necesita alimentos y no las produce. Están tiradas. Bueno, tiene que llamarlo el gobierno. Llámese como se llame el gobierno y decirle: señor Juan, usted tiene que producir. No tengo plata. El banco le va a dar plata para que usted produzca.
Entonces, usted está pagando por las 5.000 hectáreas de impuesto inmobiliario 10.000 pesos por año. Sí, así es. Y vemos que está al día. Perfecto. Pasan los años y Juan no va al banco a sacar el crédito ni produce. A los 2 o 3 años, que en vez de pagar 10.000 pesos, llegué de impuesto inmobiliario 1.000.000 de pesos. Porque es una tierra valiosa que tiene que producir. Y cuando empiece a producir no le cobre 10.000 pesos, bájale a 1.000. Porque produce, lo que se produce vende, da trabajo. Ideas que después serán proyectos. Ustedes los pueden llevar al día de mañana si les interesa. Cualquier joven que vea esto como proyecto propio, no hay ningún problema, está entregado ya desde estos momentos a que sea público. Bueno, vamos a saltarnos un par de temas, pero contame tu experiencia en el 2019. ¿Dónde? Tu experiencia en el 2019. ¿La experiencia política? Sí. Fue muy linda. ¿Fue muy linda? Fue muy linda. ¿La pasó bien? Sí. ¿Qué puede contarnos así? Porque yo pienso siempre que, no sé, a mí siempre me dijeron, no, la vida de un político es peligrosa. Sí, es peligrosa, sí. Muy peligrosa. Sí, es peligrosa. De tus pares y de la gente también. Es un hermoso peligro. Ah, sí. Nosotros también hacemos preguntas y quién sabe cómo reacciona el otro. Porque en cierta forma la vida política tiene mucho de aventura. Y es como largarse a la gran aventura. Pero si uno tiene la idea del bien común, que la tenían los griegos, y le agregamos algunos principios más de otras sociedades o civilizaciones, y no nos dejamos convencer cuando llegamos a la función pública, podemos andar medianamente bien a bien. La experiencia fue una experiencia muy linda porque yo ya estoy jubilado hace unos años y todos los días voy al estudio, que es la casa donde yo nací, la heredé de mis padres, y ahí me dedico a la lectura. Tengo 4 o 5 papeles que atender, y bueno, veía que iban jóvenes con los cuales yo los escuchaba lo que hablaban, y como mi familia estuvo siempre dedicada a la vida política, me gustaba. Entonces empezaba a participar de las reuniones de ellos y los escuché, y ahí dije qué lindas ideas que tienen estos chicos, porque los jóvenes tienen ideas que todavía no están contaminadas con algunas situaciones nocivas de la política, ¿no? Es como cuando nosotros hacemos referencia a los niños. ¿Qué es lo que rescatamos de los niños? La inocencia de los niños. Ellos nos creen. Qué triste sería para un niño no creer, ¿no? Sí, pierde toda la magia. Ellos nos creen. Entonces, el adolescente, el joven en la vida, sigue todavía con esa inocencia, muchos de ellos, todos, y esperan que los adultos sean un poco espejo, reflejo, guía, camino, luz apagada, luz grande, lo que sea. Y entonces yo empecé a participar con ellos. Y así estábamos cuando empezó a crecer, y formamos un partido, formaron ellos el partido, y yo estoy afiliado, y me gustó. Entonces vino la propuesta de hacer una fórmula gubernamental, se hizo una fórmula, se anunció la fórmula no se dio. ¿Puede pasar? Pasó siempre, y los que quedamos en el partido con las demás aspiraciones, seguimos en la vida política, nos presentamos a las elecciones, hicimos una aceptable elección. Estás conforme, digamos. Sí, a uno siempre le gusta más. Obvio. Siempre le gusta más. Nos hubiera gustado sacar más votos. Pero no está mal lo que hicimos. Y entonces decidimos seguir. Y estamos para este año presentarnos de nuevo.